Estimados hermanos, es una vez más para mí un grato privilegio en el Señor Jesucristo poder saludarles y poder dirigirme a ustedes a través de esta breve reflexión, cuya finalidad es poder hacernos reflexionar, es ayudarnos a despertar, a poder mirar la realidad de la iglesia del Señor Jesucristo en este tiempo y a que nosotros podamos tomar en este tiempo tan crucial una decisión, que podamos definir en nuestros corazones de qué parte vamos a estar, de parte de quién nos vamos a parar. En el tiempo, y yo lo he dicho antes ya, pero en el tiempo de Elías, Elías fue levantado por el Señor para traer un ministerio, y ese ministerio fue un ministerio claro y preciso. Él llamó a través de Elías al pueblo a decidir a quién iban a servir. Él llamó a través de su siervo Elías a que el pueblo pudiera tomar una decisión respecto de si Baal era Dios, servir a Baal, pero si Jehová era el Señor, había que definir si servir a uno de los dos. Ese día el Señor en el monte hizo una gran demostración de poder, una gran demostración de su gloria y de su grandeza. Y el pueblo de Israel pudo reconocer con su propia boca, por lo que pudieron ver con sus propios ojos, que Jehová era el Señor. Esto trajo realmente un gran juicio sobre los falsos profetas de Baal. Pero en este tiempo han pasado los siglos y en este tiempo la iglesia del Señor se ha visto una vez más invadida por los falsos profetas, por las falsas profecías, por los falsos maestros, por estos mensajes que están camuflados de verdad, pero que en el fondo esconden mentiras macabras, mentiras satánicas, y están desviando a las ovejas del Señor, están llevando a las ovejas al camino equivocado, están desviando al pueblo de Dios del Dios del pueblo, lo están llevando a adorar las cosas, a adorar el mundo y a adorar las cosas que el dinero puede comprar. En esta tarde quisiera compartirte, mi querido hermano, una experiencia que yo tuve con el Señor hace un par de años. Me encontraba orando en la iglesia antes de comenzar una reunión. Y en ese minuto, en ese tiempo de oración que nosotros teníamos y que es un tiempo que acostumbramos a tener antes de comenzar cada reunión de día domingo, en ese día en particular el Señor tuvo un trato conmigo. El Espíritu del Señor habló a mi vida y Él hizo un comentario dentro, en mi interior, en mi corazón, que a mí me llamó profundamente la atención. Este comentario tenía que ver con lo que dice el Evangelio según San Juan. Quiero leerlo para que usted pueda entender de qué hablaba el Señor ese día. Leo Juan capítulo 16, versículo 7 en adelante. Dice: pero yo os digo, decía el Señor Jesucristo, la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, es decir, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, y yo quiero pedirle a usted que ponga atención a lo que viene a continuación, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Como usted podrá notar, el énfasis está en que el Señor decía que era conveniente que Él se fuera para que pudiera ser enviado el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que llevó a Cristo a poder caminar en la rectitud, en la verdad, a poder vencer los poderes demoníacos. No olvidemos que cuando el Señor Jesucristo, antes de que Él comenzara su ministerio en esta tierra, Él fue primero investido con el poder del Espíritu Santo en el bautismo junto a Juan el Bautista. Nosotros sabemos que desde ese lugar Él fue lleno. Dice la palabra del Señor que el Espíritu Santo descendió sobre Él de manera corporal, en la forma de una paloma, y que Él fue lleno del Espíritu Santo. Fue entonces cuando el mismo Espíritu le llevó para que fuera tentado en el desierto, y usted y yo sabemos por la palabra de Dios que Jesucristo fue más que vencedor en esa tentación, porque el Espíritu del Dios Altísimo estaba en Él y le dio victoria sobre todas las tentaciones del maligno. Por supuesto que eso representa para nosotros una enseñanza importante. Si nosotros hemos de vencer las tentaciones del maligno, necesitaremos la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura no es algo opcional, es una necesidad, particularmente en este tiempo postrero, en el cual yo ya he dicho antes, el Señor nos advirtió y cada uno de los escritores del Nuevo Testamento tuvieron el amor, la misericordia de parte del Señor de advertirnos de que viviríamos tiempos de engaño, tiempos peligrosos.
Pues bien, el Señor le está diciendo aquí a los suyos que les conviene a ellos que Él se vaya para que el Espíritu Santo pueda venir. Pero note lo siguiente, el Señor dice, cuando el Espíritu Santo venga, va a convencer al mundo. El Señor no le estaba hablando al mundo, le estaba hablando a los suyos. Pero le está contando a los suyos cuál va a ser el trabajo del Espíritu Santo hacia el mundo. Y el trabajo del Espíritu sería convencer al mundo de estas tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. Es imposible conocer que una persona, es imposible, mejor dicho, que una persona pueda reconocer que está en pecado a menos que el Espíritu Santo se lo manifieste y se lo revele. Pues bien, esa es una parte. Pero también dice el Señor en Juan, en el mismo capítulo 16, pero esta vez en el versículo 13, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y esto es precisamente lo que el Señor me mostraba en esa mañana, en ese tiempo de oración. Él me hacía ver que Jesucristo prometió que cuando el Espíritu Santo viniera, vendría para convencer al mundo de su pecado, de su justicia y del juicio que vendría a causa de esas cosas. Pero que cuando el Espíritu Santo viniera, esa doble funcionalidad del Espíritu sería, por una parte, convencer al mundo de sus pecados, pero por otra parte Él vendría para, como dice el versículo 13, guiar a los discípulos a la verdad. Y lo que el Señor me habló en esa mañana y que para mí ha sido tremendamente relevante, y yo oro que Dios use esto para que usted también vea la relevancia de lo que le voy a compartir, fue lo siguiente. El Señor me dijo: ¿no te parece, Gabriel, extraño que el Espíritu Santo, que fue enviado por mí para guiar a mi pueblo a mi verdad y para convencer al mundo de sus pecados, tenga que convencer a mi pueblo de sus pecados y no le permita a mi pueblo dejarlo a Él, al Espíritu Santo, guiarlos a mi verdad? Saben, hermanos, si usted medita sobre esto, se dará cuenta de que hay una profunda problemática. El Espíritu de Dios no fue enviado por Dios para convencer a la iglesia. Fue enviado por Dios para convencer al mundo, pero para guiar a la iglesia. Y usted tiene que entender esto. Convencer significa que yo me rehúso a darme cuenta de algo, que yo presento oposición para no recibir algo. Entonces Dios tiene que convencerme de que yo estoy en pecado. Y indudablemente la gente que está en el mundo hay que convencerla de sus pecados. Usted va y le dice a su vecino que no debe mirar a la mujer de su prójimo, y él dice: pero ¿por qué no si ella es linda? ¿Pero por qué no si no estoy haciendo nada mal? Ellos no entienden la palabra de Dios. Ellos no son capaces de medir, de ponderar la profundidad de la palabra del Señor. Pero nosotros, la iglesia, sí. Nosotros, la iglesia, tenemos claro que Jesucristo dijo que si nosotros mirábamos a una mujer para codiciarla, estábamos pecando. Y lo que el Señor me hacía ver ese día es que hemos llegado al triste día en el que el Espíritu Santo, en vez de convencer al mundo, tiene que convencer a la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se ha vuelto tarda para oír la palabra de Dios. Porque la iglesia se ha vuelto tarda para dejarse guiar por el Espíritu. Note por favor la intención: dejarse guiar. Jesucristo le dijo a sus discípulos: cuando Él venga, cuando el Espíritu Santo venga, Él a ustedes los va a guiar. Eso supone que tú extiendas tus manos para que el Espíritu del Señor te guíe hacia donde Él conoce el camino, hacia donde Él sabe cuál es el plan que tiene para nosotros. Pero lamentablemente, hermano, hemos llegado al día en el que la iglesia se ha vuelto obstinada y desobediente, y el Espíritu Santo, lejos de poder guiarla a la voluntad de Dios, tiene que convencerla de sus pecados. Qué triste es. Yo recuerdo lo que ocurrió con Ananías y Zafira. La palabra del Señor dice que Dios dio un ejemplo claro, dio un ejemplo categórico de cómo Él ve el pecado. Ese día, dijo Pedro, no le mintieron a un hombre, le mintieron al Espíritu Santo. El Espíritu Santo gobernaba esa iglesia. Hoy día las iglesias están llenas de mentirosos. Están llenas de personas que dicen mentiras, que estafan, que engañan, que dicen malas palabras, que beben, que se alcoholizan, que ven pornografía, que ensucian sus corazones, pero que el día domingo, que el día de reunión,
levantan sin temor alguno sus manos y adoran supuestamente al Dios de la Biblia. Yo solamente quiero pedirle al Señor que a través de estas palabras tú, mi querido hermano, puedas reflexionar y puedas darte cuenta el tiempo al que hemos llegado. Verdaderamente vivimos tiempos peligrosos. Verdaderamente la iglesia se ha vuelto remolona, se ha vuelto tibia y se ha vuelto dura para entender y para obedecer a su Señor. Pero yo sé que dentro de esa iglesia Dios tiene su remanente como lo tenía en los días de Elías. Y ese es el remanente por el cual el Señor va a venir muy pronto. Este ha sido el pastor Gabriel Torres y yo espero que el Señor use este mensaje para bendecirte y edificarte. Dios te bendiga.